Padre del cielo, Dios todopoderoso, Padre bendito, Padre, estamos aquí ante ti, Señor, para glorificarte a ti, para orarte a ti, para enaltecer tu santo nombre, Padre del cielo, para reconocer que tú eres nuestro Dios todopoderoso, quien está en control de nuestras vidas, está en control de todo lo que nos sucede, está en control del funcionamiento de todo lo que existe. Solo tú eres un Dios todopoderoso. Padre del cielo, y estamos aquí también, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, para pedirte perdón por lo que hacemos y que no hemos debido hacer, Señor, de acuerdo a tu palabra, y por no hacer lo que tú nos dices que hagamos, Padre del cielo. Perdónanos, Padre Santísimo, por nuestros pecados. Padre, te damos gracias por todas las bendiciones con que tú nos colmas todos los días, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada día. Gracias porque tú has estado con esta tu congregación, Señor, y tú nos has protegido del maligno, Señor. Tú nos has protegido de enfermedades, Señor, y tú nos has curado también cuando viene alguna enfermedad, Señor. Tú eres quien nos sana y te damos gracias por eso. Padre del cielo, y nuestra súplica a ti, Señor, en este día es que tú sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, que tú nos sigas fortaleciendo espiritualmente, que podamos, Señor, ir madurando, Señor, en nuestra fe día a día, para que nuestra confianza en ti sea cada día más grande, que descansemos en ti y dependamos en ti, que reconozcamos que nosotros sin ti no somos nada, Padre del cielo. Ponemos en tus manos, Señor, esta tu congregación, y ponemos en tus manos, Señor, esta predicación, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre del cielo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El tema de la predicación de hoy es acerca de la adoración a Dios. Y también de la cena del Señor, y tiene que ver principalmente con la motivación de nosotros para la adoración. Eso es en línea general lo que vamos a ver. Intercalé este mensaje entre Primera de Pedro y Segunda de Pedro. De pronto en el próximo domingo continuamos con Segunda de Pedro, o empezamos Segunda de Pedro. Pero me pareció pertinente hablar sobre este aspecto de la adoración. Nosotros, ¿cómo adoramos? ¿Somos adoradores en espíritu y en verdad? Nuestro enemigo de siempre, Satanás, no se cansa de usar cualquier artilugio para desenfocarnos, para distraernos de nuestra adoración a Dios. Él no se cansa de opacar la vida y obra de Jesús para que nosotros no nos enfoquemos en Él. Siempre estará atacando ese punto de nosotros, poniendo como un velo para que nosotros no tengamos a Jesús como nuestro ejemplo continuamente. Y hay una pregunta que por lo obvia, tal vez nunca nos la hacemos. Que no le parece muy obvio. La pregunta es, cuando vamos a la iglesia, cuando tú vas a la iglesia, ¿en realidad vas a adorar a Dios? ¿En realidad eso es lo que te motiva a ir a la iglesia? Aunque la respuesta común de todo cristiano es un clarísimo sí, claro. Así es. Sí, yo voy a la iglesia a adorar a Dios.
Pero vale la pena que revisemos un poco esa motivación. Debemos confrontarnos nosotros mismos y preguntarnos, ¿siento un verdadero deseo en lo profundo de mi corazón de ir a adorar a Dios en compañía de los demás hermanos de nuestra iglesia local? Tal como lo ordena la palabra. Durante la semana tengo esa ansia de que llegue el domingo para poder acudir a la iglesia a adorar a Dios. Pienso durante la semana de esa manera. Para venir a la iglesia a alabar y adorar a Dios y reconocer su grandeza y magnificencia. Para reconocer su amor y su misericordia. Para reconocer su santidad, su perfecta justicia y enaltecer su divina gracia. Durante la semana quiero que llegue ese momento para venir y adorar a Dios en ese sentido. Nos decimos a nosotros mismos, cuánto detesto esta pandemia porque me impide ir a adorar a Dios como Él se merece. En realidad nuestros corazones, podemos decir que deseo sinceramente ir a adorar a Dios, aunque por ahora debido a lo de la pandemia y las medidas de salud no pueda hacerlo, o por la condición física de pronto, de enfermedad o alguna cosa, incomodidad, que no, por lo de la máscara, lo que sea, por alguna condición física no pueda venir. En realidad, sinceramente en su corazón está eso de, esto me tiene aquí amarrado, yo quiero ir allá a la iglesia a adorar a Dios. O tomo la pandemia como una excusa para justificar mi falta de ir a la iglesia. No quiero en ningún momento presionar a ninguno. No estoy criticando a nadie de por qué no viene, por qué si viene o lo que sea. No quiero eso, sino que confrontemos nuestro corazón, que nos confrontemos nosotros mismos. En realidad, esa es nuestra motivación, venir a adorar a Dios y detestar lo que nos impide venir a hacerlo. Eso en cuanto a la enfermedad. Pero por otro lado, si nuestra motivación para ir a la iglesia de pronto es solo por ir a encontrarme con los hermanos, para espantar un poco la soledad durante la semana, si voy a ir a la iglesia para al menos reunirme con alguien, poder charlar con alguien. O voy a la iglesia porque, es que es una costumbre, yo ya tengo esa costumbre, yo voy por costumbre a la iglesia. O voy a la iglesia para que me vaya bien durante la semana y protegerme de que de pronto me voy a enfermar, entonces voy a la iglesia para que Dios me proteja. Para que me vaya bien en los negocios, voy a ir a la iglesia. O voy por cualquier otro motivo personal. Hermano, creo que es tiempo de que nos confrontemos nosotros mismos y miremos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. ¿Está bien lo que estamos encontrando en nuestros corazones en cuanto a la motivación de por qué voy a la iglesia? En 1 Corintios capítulo 11, es lo que vamos a ver hoy, Pablo nos habla respecto de la cena del Señor, ¿sí? Y son los versículos que usamos siempre que celebramos la cena del Señor. Ahí están esos versículos donde Pablo habla sobre la institución de la cena del Señor. Pero también nos habla Pablo en 1 Corintios 11 de la forma como debemos adorar a nuestro Dios aquí en la iglesia local. Comparemos un poquito y hagamos un parangón corto respecto de la cena del Señor y la adoración a Dios, hablando un poco de dos versículos. En el versículo 27, ¿sí? En el versículo 27 de 1 Corintios 11, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Wow! Es grave. El que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Vamos a ver más tarde qué es eso. Pero cambiemos un poco y no nos refiramos solo a la cena del Señor, sino a la adoración en general. Podríamos decir, de manera que cualquiera que venga a adorar a Dios indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O en el versículo 29, que nos dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cambiándolo un poco para la adoración, podríamos decir, no concentrarnos solo en la cena del Señor, aunque ese es el verdadero sentido del versículo, pero ampliémoslo un poco a la oración. Porque el que venga a adorar a Dios indignamente, sin discernir quién es Él, juicio come y bebe para sí. La glorificación a Dios es lo que debe movernos a nosotros para todo lo que hagamos en nuestra vida. Glorificar a Dios. Si venimos a la iglesia es para glorificar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes del Catecismo de Westminster, el primer punto del Catecismo de Westminster, que dice: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios? Es el fin primordial del hombre, glorificar a Dios. Pero viene una parte que ahí enseguida que marca mucha diferencia en cuanto se refiere al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Porque el primer punto del Catecismo de Westminster dice: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de venir a adorar a Dios. Disfrutar el poder dedicar un poco de tiempo a adorar a Dios. Gozarnos en eso. Es lo que un verdadero cristiano debe sentir y debe estar motivado. Y eso se ve también en Colosenses 3:23, por ejemplo, donde dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, porque así también dice Romanos 11:36, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y todo lo que no sea eso para glorificar a Dios, pues lo debemos desechar. Lo debemos mirar con recelo y dejarlo a un lado, si no es para glorificar a Dios. Cualquier cosa que programemos aquí, algún evento, cualquier cosa que no sea, que no implique la adoración a Dios, la glorificación de Él, no lo hagamos. No lo programemos. Lo que no sea para la gloria de Él, dejémoslo a un lado. Entonces, Pablo en la carta a los Corintios reconoce las cosas buenas que tiene esa iglesia. Así es su carta. Reconoce todas las cosas buenas, que tiene muy buena doctrina. Durante los 11 capítulos y durante todo el libro reconoce las cosas buenas que tiene esa iglesia. Pero les hace caer en cuenta y les reclama que les hace falta lo más importante, que les hace falta amor. Amor. Y en medio de todo lo que les dice Pablo a los corintios, al comenzar el capítulo 11, Pablo les dice a los corintios: os alabo. Reconozco, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En otras traducciones dice: os alabo, hermanos, porque ustedes saben, defienden, conocen la palabra de Dios. En eso os alabo, porque ustedes saben la palabra de Dios.
Sabían la palabra de Dios y Pablo se lo reconoce. Pero en la aplicación de esa palabra, Pablo les dice, pero al anunciaros esto que sigue, eso ya es en el versículo 17, lo vamos a ver ahora, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Nosotros sabemos de la palabra de Dios y mucha gente se sabe cantidad de versículos y se saben la palabra de Dios, saben de la palabra de Dios mucho, así como los corintios. Pero no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuál es tu motivación para adorar a Dios en la congregación? Entonces Pablo va a llamarle la atención en la forma como adoran y en la forma como celebran la cena del Señor. Es lo que va a hacer Pablo en el capítulo 11 del versículo 17 en adelante. Y en esos, del 17 al 34 es lo que vamos a ver hoy. Y de esos versículos del 17 al 34 hay tres grandes temas, digámoslo así. El primer tema es el planteamiento del problema. Él hace un diagnóstico, la situación es esta, ustedes están haciendo esto. Cuando el verdadero motivo por el cual deben estar aquí es este. Y aquí está las consecuencias de ustedes estar haciendo esto, siendo que el motivo principal es este. Estas son las consecuencias por ustedes actuar así. Y aquí está la forma como ustedes deben corregir eso que están haciendo mal para hacer esto que es lo principal. Esos tres temas son los que va a explicar Pablo acá, y los primeros versículos que vamos a ver son que vienen a hacer el planteamiento del problema. Son del 17 al 22. El 17 al 22. Los leo. Pero al anunciaros esto que sigue, vuelvo y repito, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Como primera cosa de notar en estos versículos es que repite 3 veces, cuando os reunís, y habla de la cena del Señor. La cena del Señor es para celebrarla en comunión con los demás hermanos, porque habla tanto de lo de Cristo como de la unión de los hermanos. La cena del Señor. Cuando os reunís, entonces ahí recalca la importancia de la existencia de la iglesia local, y no se habla de la iglesia universal, sino de la iglesia local, así como nosotros estamos aquí en este momento. En ese ámbito es cuando debemos celebrar la cena del Señor. Pero en esto no os alabo por la forma como lo están haciendo. Esto es serio. Pablo habla de divisiones y de disensiones. Es muy rara la iglesia donde no haya diferentes opiniones. Cada quien tiene un punto de vista y eso está bien. Que alguien tenga puntos de vista diferentes sobre el color de lo que sea, o la forma como se hace el servicio, por qué no hicieron primero esto, sino segundo esto, por qué ahora cambiaron y ahora están haciendo así, la cena debería ser así, la cena debería ser así. Cualquiera puede tener cualquier opinión. Eso está bien. Pero ya cuando se trata de diferencias doctrinales, diferencias sobre lo fundamental, como por ejemplo el decir que
Jesucristo es hijo de Dios, pero no es Dios, o cosas así. Eso ya es una cosa fundamental en la cual nadie puede transigir, y eso tiene que generar una división, porque es así. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Porque en medio del desarrollo de la iglesia, continuamente, pues ahí se va filtrando, la misma iglesia va filtrando, la palabra de Dios va filtrando a las personas que en realidad son cristianas y los que tienen una doctrina completamente equivocada. Por eso es lo mismo que dice en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en todas las iglesias, o no en todas las iglesias, en muchas iglesias se presentan esa clase de disensiones. Y eso estaba sucediendo en Corinto. ¿Sí? Pero entonces dice que unos comían mucho y otros se embriagaban. Y entonces cualquiera puede preguntar, ¿pero por qué habla de eso Pablo si está hablando de la cena del Señor? Se va uno a embriagar con una copita ahí de vino así, con un pedacito de pan, se va a saciar y eso, ¿cómo así? Entonces lo que pasa es que las costumbres allá en Corinto y en otras ciudades también era que normalmente programaban una comida ágape, como se llamaba, lo que nosotros aquí llamamos, por decir algo, padlock, que cada quien lleva comida, cada quien lleva algo para repartir con los demás, el padlock. Allá se llamaba una comida ágape, entonces cada quien llevaba lo que iba a consumir, ¿sí? Pero entonces los que tenían bastante dinero llevaban unos manjares ahí para comer, y eso lo disfrutaban solo ellos, y llevaban bebida y buenos vinos y buena cantidad para satisfacción personal ahí de los de su grupito. Pero allá estaban algunos que no tenían que llevar y no tenían que comer y no tenían que beber ni nada, ellos quedaban aparte. Pero yo aquí sí tengo, porque yo traje, porque yo puedo, porque yo tengo, ¿sí? Eso era lo que estaba criticando Pablo. Ellos tenían esa costumbre, esa comida ágape, y después de eso celebraban la cena del Señor, ¿sí? Entonces eso era lo que enfurecía a Pablo. ¿Cómo van a celebrar la cena del Señor habiendo mostrado semejante desamor por los demás hermanos? O podríamos nosotros decir aquí en este momento, ¿cómo vamos a participar ahora de la cena del Señor si ni siquiera yo estoy preocupado por cómo están mis otros hermanos aquí en la iglesia? Yo nunca los llamo, yo no sé, supe que tuvieron por ahí un problema, pero bueno, ahora a ver qué más nos cuentan, pero no una llamada, una preocupación, cómo están las otras personas, y en eso me incluyo yo. No llamo, no estoy preocupado, no atiendo. Y eso es lo que Pablo está criticando aquí. ¿Cómo vamos a participar de ese hecho tan importante, fundamental, que es la cena del Señor, cuando yo acabo de mostrar mi desamor? Eso no tiene razón de ser. ¿Cuál es mi motivación del corazón para tomar la cena del Señor si yo soy así y así? Eso es lo que Pablo está criticando. Se formaban muchas roscas, muchos grupitos, claro, de los que tienen y allá los que no tienen. Discriminación, contradiciendo completamente los mandamientos de Dios. Eso es ir a tomar la cena del Señor, eso es ir a adorar. A eso es a lo que llama participar indignamente de la cena del Señor. Otros venían solo a recibir. Vamos a ver qué nos dan allá. Vamos a ver qué nos dan.
pero no a ofrecer. No, las personas no vienen a dar ¿qué? Adoración, a glorificar a Dios. Solo salen del servicio de pronto diciendo, hoy sí no me quedó nada de ese mensaje, no, hoy sí no nos dieron nada aquí. ¿Y tú qué diste? ¿Adoración? ¿O qué diste? ¿Te comprometiste con el Señor para algo? ¿O no? ¿Cuál es tu motivación para venir a tomar la cena del Señor y venir a adorar? El segundo aspecto que toca Pablo aquí en los siguientes versículos, del 23 al 26, es el corazón de la adoración. Es qué es la adoración, cómo es la adoración, cómo vamos a adorar. Es la verdadera adoración. Vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de esto. Dice, el versículo 23 al 26, leo: porque yo recibí del Señor, que es la institución de la Santa Cena, ¿sí? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Y nosotros hemos repetido estos versículos principalmente cuando celebramos la cena del Señor. Y ya muchas veces, ya uno, siempre lo mismo. Sí, tomó el pan. Sí, tomó la copa. Sí. Si anunciáis la muerte del Señor, ok, sí. No sé qué querrá decir eso, pero sí, es lo que hice. Es lo que siempre decimos. Entonces, primero que todo, miremos aquí qué dice, qué es lo que recalca Pablo acá. Haced esto en memoria de mí. Haced esto, el tomar el pan y tomar la copa, ¿sí? Esto es mi cuerpo, al tomar el pan. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo partido, pero luego no se dice que a él no le quebraron ni un hueso. Sí, es cierto, a él no le quebraron ni un hueso, así como había sido prometido, así como había sido profetizado, pero sí le partieron su carne con la corona de espinas, sí le atravesaron su carne con la lanza, sí le atravesaron sus manos o sus muñecas con los clavos, sí le atravesaron su carne con los latigazos que le dieron, partieron el cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estos versículos muchos los consideran como el cúmulo, el resumen precioso de todo el Evangelio de Cristo. Y dice: haced esto en memoria de mí. Y lo repite cuando dice de lo de la copa. No dice: acuérdense de que mi cuerpo fue molido, de que mi cuerpo fue torturado. No dice eso. Dice, para que se acuerden de mí. No de que yo fui crucificado, aunque debemos recordarlo, lógicamente. No se nos olvidará nunca. Pero es para que nos acordemos de Él, de toda su obra, de toda su vida, de toda su perfección, de todo su amor, de toda su humildad, de todo lo que Él nos dio por amor a nosotros. De todo lo que Él hizo durante toda su vida y de todo lo que Él hizo ahí en la cruz también. Ahí en la cruz. Eso lo hizo Él. Haced esto todas las veces en memoria de mí, de todo lo que hice, de todo lo que les mostré. Desde su encarnación hasta su humillación, de su obediencia, su amor, todo eso nos debemos acordar de Él. De su perfección, de su entrega, de su obediencia a Dios. Y este debe ser el centro de nuestra adoración. Recordar a Cristo y exaltar su santo nombre. Recordar a Cristo
y exaltar su santo nombre. Cristo quiso que por estos elementos tangibles del pan y el vino, cosas que uno toca, ¿sí?, recordáramos todo lo que Él fue, toda su espiritualidad y toda su perfección, que por medio de estas dos cosas pudiéramos nosotros recordarlo y que lo hiciéramos continuamente. Cada vez que nos reunamos, celebremos eso. No así con la otra ordenanza de lo del bautismo, que se celebra solo una vez. Y las dos en presencia de la iglesia local, en presencia de la iglesia. No se entiende uno, no, ¿sabe qué? Yo solo me voy a bautizar yo mismo allá en un cuarto en mi casa. No, es el frente de la congregación para dar testimonio de mi fe en Cristo. Y la cena del Señor en comunión con los demás. En comunión con los demás. Pero hay algo aquí que dice también en el versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sabemos que se anuncia la muerte, sí, su cuerpo molido, su sangre derramada en estos dos elementos, perfecto, pero dice, la muerte del Señor anunciáis. Ok, sí, pero no es solo la muerte, sino estamos hablando que es toda la vida de Cristo Jesús. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo va a venir si está muerto? Entonces, aquí implícito está la resurrección de Cristo. Está la resurrección de Cristo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aparte de estar la muerte, la resurrección, está la exaltación de Él, de que Él está allá, a la diestra del Padre, y que Él va a volver para instaurar su reino. Así como nosotros estamos esperando su segunda venida con expectación. Él es exaltado. Entonces ahí está concentrado toda la vida de Cristo. Todo el Evangelio está allí. Desde su encarnación, su vida, para que se acuerden de mí. Toda su vida santa, perfecta, sin pecado, y luego la muerte en la cruz, y luego la resurrección, y luego la exaltación, y que Él va a volver. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que recalcar. Y por último, en los otros versículos que quedan, vamos a ver las consecuencias por no estar haciendo las cosas con una verdadera motivación. ¿Cuáles son las consecuencias? Y vamos a ver la solución. Entonces leamos del versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces ahí es donde vemos las consecuencias. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos así, sin tener en cuenta el verdadero motivo de nuestra congregación y de la cena del Señor, sino que lo hacemos con desamor y no con un verdadero amor por Cristo? Pasa lo que dice allí, ¿sí? Tomar la cena del Señor como un ritual mecánico. Eso, sí, tomé cena, ok. No, tenemos que discernir y ver el verdadero significado de lo que todo eso significa. Hacerlo de otra manera es puro legalismo. Es hacerlo sin entender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es venir a adorar o ven a tomar la cena del Señor ahí, sin nada de fondo, sin nada del corazón.
Hay una corta historia de que estaba alguien en el cielo y un ángel le dijo, oiga, venga y le muestro un servicio de adoración allá en la iglesia tal, ¿sí? Mire cómo pasa allá el coro, mire cómo cantan, mire cómo el pastor va a empezar a hablar y toda la cosa, mire cómo está. Y el tipo, sí, bien, interesante, pero óigame, ¿por qué no oigo nada?, preguntó el Señor. El ángel le dijo, bueno, eso ya es otra cosa, el problema es que aquí solo escuchamos lo que sale del corazón y no lo que falsamente sale de la boca de los que están asistiendo allá a ese servicio. Como del corazón no está saliendo nada, aquí no vamos a escuchar nada. No creo que aquí suceda eso porque nosotros venimos a adorar de corazón. ¿Y cómo solucionamos eso de hacer bien la cena del Señor? Para que no tengamos esas consecuencias que a veces el Señor disciplina cuando no lo adoramos como debe ser. Por eso dice que algunos duermen. Pero ¿cómo solucionamos eso? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cómalo dignamente. Pruébese cada quien. ¿Estás en pecado? Prométele a Dios en ese momento que vas a ir a solucionar ese problema. Si tienes que perdonar a alguien, prométele que tan pronto termines aquí vas a ir y perdonarlo. ¿Tienes problemas con tu cónyuge? Prométele ahora mismo que tú lo vas a arreglar ahora más tarde. Comprométete. ¿Qué pecado? ¿En qué pecado estoy yo metido? ¿Le estoy mintiendo a esta persona o a esta otra? Comprométete de que vas a ir allá a decir la verdad. Pruébese, ¿estoy pecando? Pide perdón a Dios y comprométete en arrepentimiento sincero de que vas a solucionarlo. Para que tomes la cena dignamente, para que tu adoración aquí, lo que estás haciendo en este momento, en realidad llegue y se escuche allá en el cielo. Porque el resto va a pasar desapercibido. Tengamos en cuenta todo esto. Solo para terminar, como un resumen o una aplicación de lo que dijimos, debemos estar pendientes y traer a nuestra mente las verdades del Evangelio continuamente. Ese Evangelio que acabamos de decir, traerlo continuamente a nuestra mente. Entender que el Evangelio no es cumplir una serie de normas y requisitos y legalismos y rituales. No es eso. Sino vivir a Cristo, obedecer su palabra. Entendamos también lo importante que es la iglesia local. Sin la iglesia local no podemos disfrutar de esa cena del Señor. No podemos ser iglesia, como lo dice aquí Pablo, cuando reunirse a adorar a Dios. Es importante. Pero que haya amor, porque si no hay amor, pues mejor no venir. Si alguno dice, 1 Juan 4, del 20 al 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y por último, seamos buenos adoradores, verdaderos adoradores. Mas la hora viene, dice Juan 4, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, revisemos la motivación que tenemos para venir a adorar a Dios, para que en realidad Él se glorifique y para que en realidad allá se escuche nuestra alabanza y nuestra gloria a Dios. Vamos a orar.
Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos, Señor, y gracias por hacernos entender que debemos hacer todo dignamente, Señor. Entender a todo momento el sacrificio de tu Hijo, Señor. Entender a todo momento que nuestras vidas deben estar dedicadas a glorificar tu santo nombre a todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Te oro, Señor, que esta palabra, que por medio de tu palabra tú nos sigas transformando, Señor. Que tú nos sigas madurando en la fe. Que avancemos en nuestro proceso de santificación, Señor, para que seamos agradables a tus ojos y podamos hacer lo que tú nos ordenas hacer dignamente. Te damos gracias, Padre del cielo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.